Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Eu serei tremendamente breve. Non está preparado que intervise hoxe, pero xa que o alcalde non pode asistir por unha cuestión de carácter persoal, acaban de comunicarmo, así que non quería deixar de saudarvos tamén nesta tarde e agradecer sobre todo a todos os poñentes, escritores, o persoal da biblioteca que fai posible estas xornadas, así como as estupendas voluntarias e voluntarios, non, que son ese buque insignia que temos no noso Concello, a todas vós que facedes posibles estas xornadas, o público que sempre é quen fai posible que estas xornadas se realicen, estas quintas, ou dicíame Vicente que sextas non o temos aínda moi clara. Grazas nomeadamente tamén ao xuiz Vázquez Taín polo seu esforzo e entrega na elaboración destas xornadas e, como sempre, adoito facer neste tipo de actos, pois un desexo. Agardo vervos a todas, agardo vervos a todos nunhas novas edicións das xornadas de novela negra o próximo ano, porque son tamén un piar fundamental do xeito de facer cultura que temos en Verín, que son tamén buque insignia da cultura en Verín. Así que moitas grazas e ata o ano que ven. Moitísimas gracias. Bueno, empezamos a mesa redonda, dirixe o... Sí. Non trouxeches papéis? Pois improvisa. Habrá que improvisar. Bueno, interesoume moitísimo porque levamos estes 2 días dentro e fora falando un pouco de que demonio é eso da realidade, non? Como penso que moi ben escenificou e resumiu aquí Xoán. O caso paradigmático, non? De en que consiste o relato, a narrativa, calquera narrativa, eu penso que está perfectamente condensado na exposición de Xoán, non? E ao redor desto, eses outros conceptos, non? Como a verdade, os feitos, a historia, que sucedeu. Ao final, penso que eu polo menos saco esa conclusión, non? Ou reafírmome máis nesa conclusión de que todo é unha construción social, non? Algo que facemos colectivamente, de alguna maneira. Queirámolo ou non, porque hasta para deseñar os ingredientes dunhas galletas, pois hai que facer un relato. De feito, é que non consumimos ningunha outra cousa, non? Cando nun medio de comunicación, por exemplo, a televisión, pois alguén quere vender un coche, unha nevera, un litro de leite, non describe simple e asépticamente eso, sino que o rodea dunha narrativa grande, pequena, complexa, ben feita, como queiramos. Pero non conta simplemente 4 datos obxectivos e xa está, sino que trata de seducirnos. Parece como se só nos puidéramos comunicar entre nós desa maneira, porque ao final a nosa mente traballa así. E iso tamén nos leva a unha cuestión sobre que demonios será eso da memoria, non? Porque se ao final a realidade é unha cousa que construímos e só traballamos con relatos, resulta que todo eso que lembramos ou queremos lembrar, en boa medida, debe ser algo que nós construímos internamente. Bueno, estou en racha xa, estou quente. Bueno, non dixen nada, pero... Iso é o mellor, que non digas nada e o mellor, mira, aplauden sin decir nada. Eu creo que a vida ten un componente experiencial extraordinario, non? A vida é para vivila, non? Pero, a vida é para sair a contala inmediatamente, despois, non? Creo que o ser humano ten unha necesidade imperiosa de contar, non? De artellar un relato, pois uns os farán aténdose, digamos, a como o viviu, a como o presenciou da maneira máis aséptica e outros tenderán digamos, a adornalo cun toque moi personal e casi fantasioso, non? Pero, digamos, para que a linguaxe, non? E, digamos, a comunicación necesita de unha mensaxe que parta e chegue. Entón, sin contar, non existe a vida humana, non? E
e a memoria, quero dicir, é outra modalidade de relato, non? Digamos, é a preservación do relato tal como se cree que edificou o feito no que está baseado, non? Entonces, sempre haberá algo que dicir, non? E cando non haxe nada que dicir, dirémoslo igual, non? Porque, sabes, é natural, non? Contar, da igual que non teñas nada que contar, é como, non sei, é un querer, non? O ser humano quere todo o tempo, ainda que só sexa un vaso de auga, non? Entón, contar participa desa dinámica ansiosa, esa necesidade, non? De poñer en común, de prestar un testimonio e trasladalo, non? Entón, aínda que non conte nada, como nesta resposta, non? Pois, enlazando un pouco co que decía Miguel, de historias que temos que contar, co que decía Tallón, ese misterio permanente que hai que manter, e tamén co que decía Miquel, desa tensión que temos que manter. Eu, por a profesión que teño, pois nos sentímonos na tensión enorme de resolver ese misterio que Tallón non quere resolver, e que nós estamos casi obrigados a resolver. É dicir, entonces estamos nesa tensión permanente de darlle sentido a algo que transcurriu no pasado e que nós intentamos darlle unha lectura para que se entenda e para que os xuíces tamén entendan e o cidadano tamén entenda, non? Bueno, é o que... Claro, vos traballades co rigor, non? Digamos que nos podemos permitir... Digo que os científicos traballan co rigor, non? E coa reconstrucción indubitable, non? Mentras que o novelista, o narrador, se pode permitir cousas que vos non, non? Sí, pero a miña experiencia personal é que cal é a realidade. Cal é a realidade? É dicir, que é verdade? A verdade é moi elástica. Ti colles mañá, todos os que estamos aquí, que poñamos en 5 líneas como foron as xornadas e non van coincidir, ningún deles. Entón, isto pasa moito nos xuicios, cando de repente un din que o coche iba a toda velocidade e outro di que iba máis ou menos a velocidade moderada. E sempre salta algún, además os guardias eres moi propensos a... Está mentindo, non, está vendo desde a súa perspectiva, é dicir, que a mesma realidade ten miles perspectivas, e cada un asumimos desde a nosa vivencia, desde as nosas experiencias persoais, vamos vindo, entonces, claro, eu cando empezaba a escribir a primeira vez, dixen, vou facer un relato en donde quero reflexar a realidade dun xeito tan claro, que é a primeira sobre crimes, e decía, eu quero que vexa a miña experiencia desde o lado de ver o crime en crudo, para que a xente aprenda a non cometer crimes. Eso é absurdo, é dicir, logo coa experiencia que me den conta é que a realidade é múltiple, e logo, ainda encima, si co tempo ainda é máis múltiple, é dicir, desde a perspectiva de dentro de 20 anos, estabas comentando tú agora que 6 meses despois, ou mellor, mentre estabas facendo a novela, saber onde estaba a pedra, vamos a chamar pedra, non o libro, onde estaba a pedra, era un reto millor que podía ser o colofón do libro e agora xa non é, non? Entón, claro, cando un fai un relato, quedome máis co que dixo Miquel de vamos a transmitir emocións, vamos a transmitir sensacións, vamos a transmitir desde a novela. No noso caso, vamos a transmitir a maior objetividade sabendo que sempre leva algo de nós, é dicir, hasta un informe policial leva algo da túa forma de pensar, de escribir, de sentilo, e facelo o máis neutral posible para que o xuiz poida tomar unha conclusión. Non sei por que coño me sigo rei. Pero ora, coa experiencia, cos anos e tal, eu penso que os libros non vamos a educar nada, é dicir, cada xeración un tercio vai morrer de accidente, un tercio vai morrer de sobredose de calquera tóxico, un tercio vamos a ter unha vida desgraciada, é así ou non? É puñetera estadística, pero é que así, eu estaba na escola xudicial e me dixeron, entramos ali, había 40, e dixo tipo, un de vos vai estar nun gran accidente con máis de 50 mortos. Tocome a min, estuve no tren de Angrois, entonces, é pura estadística, é dicir, non é outra cosa. Entonces, as emocións, eu quédome con eso que dixeches ti, transmitir emocións, transmitir sentimentos, transmitir intrigas con a novela, é a arte de saber escribir. Yo quisiera, al hilo de lo que estás diciendo, no estoy
completamente de acuerdo en una cosa. Y por volver al comienzo, la antropología, lo que es la construcción cultural, yo creo que exactamente la cultura de una sociedad es como un gran mantel, un gran tapiz de parches que son historias, ¿no? Y están cosidas, y eso es lo que hace la cultura. Pero para que nos entendamos mejor, a mí una cosa que me gusta pensar en ello muchísimo, que es que nuestra vida también está construida de historias, ¿no? Nosotros, lo que somos nosotros. Y yo siempre me fijo en las personas, sus ambiciones, sus horizontes están muy marcados por las historias que les han contado, las historias que han consumido. Y aquí todos seguro que conocéis pues, al hijo de un emprendedor, una persona que ha sido un hombre independiente, que ha triunfado, y el relato en su casa es ese, ¿no? Muy diferente del hijo quizá de una persona muy humilde, de una familia muy humilde, donde tú trabaja y calla la boca, que las ambiciones de estas personas sí que pueden evolucionar en su vida a otro relato, pero nacen con ese relato. A veces es un peso, el hijo del emprendedor tendrá el gran peso, como antiguamente en las guerras del siglo XIX, del siglo XVII, de estos chavales que iban con 17 años porque el relato de su familia era heroico, ¿no? Y morían en el campo de batalla con un relato. Ellos morían por el relato que les habían contado del héroe. Lo vemos ahora y decimos, qué muerte tan estúpida, ¿no? Porque ahora tenemos otro relato, es diferente, ¿no? Ahora ya tenemos el relato de que morir en una guerra es estúpido. Pero entonces entonces todo es un relato, ¿no? Todo son cosas que nos han contado, ¿no? Y bueno, una cosa más que me ha ido totalmente a la cabeza. Así, decir en lo que no estaba completamente de acuerdo, si te he entendido bien, porque claro, gallego yo lo entiendo bastante, pero yo creo que los libros, el arte en general, es esa oportunidad de cambiar el relato familiar, cultural, con el que nacemos. Yo he nacido en un pueblo pequeño, donde hay un relato de frustración, el relato de nuestras vidas es aceptar la resignación, y de pronto cae un libro en mis manos, ¿no? De un autor de Nueva York que habla de su vida en Nueva York, ¿no? Incluso en la época en que ser gay era una cosa que estaba prohibida o muy mal vista, existía indirectamente, por ejemplo, en muchas novelas, ese mensaje oculto de decir, no está mal, tranquilo, pero no aquí, tienes que irte a Nueva York. Te hemos ampliado el horizonte con un nuevo relato. Y ahí es donde creo que la novela, que en principio la novela es, como bien dices tú, parece que es más que informativa, es un transmisor de emociones, también es un transmisor de opiniones y un ampliador de horizontes, ¿no? Yo creo que en esa guerra del relato familiar contra el relato global, la novela juega su efecto palanca. Esto é lo que quero decir. Unha pregunta para todos vos, como non novelista que son. Se o relato cultural, non, que traemos nós pode ir influenciando nos estilos literarios, hacia onde vai agora as obras? Quero decir, estando no século XXI, o cambio de relato foi tan significativo para ter outros obxectivos na maneira de escribir ou nos temas, e influe, por exemplo, as novas tecnoloxías neste cambio? O sea, sigue sendo o libro unha peza intrínsecamente favorable? Ou, bueno, penso que sí, no? Pero, bueno, por facer diálogo. É unha pregunta aberta, quero dicir, isto se dirixe hacia algo? Ti notas o cambio en ti? Yo te voy a responder rápidamente y paso el micro. Yo creo que el libro tiene la gran virtud de ser un pequeño laberinto del Minotauro. En un libro, por su condición de objeto en el que hay que profundizar, hay que dedicarle tiempo, tiene cierto nivel de cifrado, está encriptado el mensaje muchas veces. Solo tienes que leerlo para entenderlo, ¿no? Y muchas veces además está oculto. Tienes que haber leído mucho o entender el mensaje de una manera muy subjetiva, ¿no? Y entonces creo que el libro va a tener ese valor siempre, ¿no? Humberto Eco decía, que lo reseña Irene Vallejo en su famoso libro Historia de un junco, ¿no? Infinito en un junco, gracias. Y ella lo menciona y dice, el libro pertenece a la categoría de los inventos que no se pueden mejorar, como la cuchara o como la rueda. No hay mejora, ¿no? Y el libro es lo que es un lugar donde poner información de una manera sofisticada, mucha información, narrada, como decías tú, de una manera ordenada para que la podamos entender,
dime, ¿qué puedes, un iPad? No, un ordenador, no, te quemas los ojos antes de conseguir profundizar con ese nivel de sofisticación en la información que te da un libro sobre el papel. Pero paso a mis... Esa es mi opinión. Bueno, a ver, dame tempo. Que dita aí que non ten micrófono, que ainda non dixen ninguna tontería, digo que me dea tempo. Eu estaba pensando nesto que preguntabas e creo que se pode conectar ademais co que dicía Miguel ao principio. E como veis unha reflexión profunda, vou dicir en castelán para que Miguel capte ata o último matiz. Yo non tengo ni idea. Ni idea. Non, estaba pensando sobre... Por iso dicía de conectar as dúas preguntas. Cando preguntabas o de que era memoria, creo que a memoria é o mesmo que está pasando agora. É diálogo. Se non hai diálogo, non existe, directamente desaparece. E no meu caso, que eu non me sinto moi capaz tampouco, nin sequera para asegurar que, como dicía Tallón, que esta resposta que vou dar sirva para moito agora mesmo. Pero eu escribo, no meu caso, escribo todo o tempo porque non sei, porque atópome con algo que non coñezo e que me preocupa e que me quita o sono e que de repente é algo que se converte nunha obsesión. E estou seguro de que igual ao final sigo sabendo exactamente o mesmo, que coñecendo a min ven sendo máis ou menos nada. Pero creo que o libro serve para moi poucas respostas, pero sí para xenerar moitas preguntas, e que desas preguntas, dese diálogo, sí que se vai tecendo unha rede de memoria. No caso de... A verdade é que non sei por que me cae a min esta resposta tamén, porque non sirvo moito, porque estaba pensando o que dicías ti das novas tecnoloxías. Eu aí vou vendidísimo, porque aí atrás, na comida, acordábamos dunha vez que, bueno, da igual quen fos, unha escritora famosísima, a min deme unha bronca terrible, porque dicía que tú non eres productivo, porque eu traballo en analóxico. A min todo isto que dicíades do ordenador, do iPad, eu vou todo o tempo coa pluma, vou tomando notas, vou preguntando, anotando respostas. Non sei, creo que non... No momento no que a resposta ven tan condicionada polo medio, é que igual a pregunta tampouco... Non digo a túa, enténdeme, senón a pregunta que nos facemos, pois igual tampouco non vai ir moito máis alá. Se depende tanto da circunstancia, da tecnoloxía do momento, pois non sei, desde logo eu non... Aí voume atopar moi perdido. E como sei que a miña resposta non che serviu para nada, non sei, por favor, que alguén nos rescate. Bueno, a ver, eu non sei, tampouco teño nin idea como Pedro, pero eu penso que historias sempre vai haber, e con isto volvemos ao do principio, non? Porque necesitamos contarnos, e tamén porque cando contamos creamos un espazo común, non? Creamos unha complicidade cos lectores ou mesmo con quen nos escoita, porque a min gustábame o que dixo Miquel, gustoume iso dos ingredientes das galletas, que tamén é un conto, porque ás veces cando che preguntan por que libros lías de pequena ou que historias che condicionaban, non? Eu, entre outras cousas, recórdome sempre almorzando e lendo os paquetes dos cereais por detrás, que non é a miña gran influencia, digamos, pero sí que é certo que eu vivía tamén nunha vila pequena, nunha aldea, no ámbito rural, e coñecín moitas mulleres analfabetas que contaban moi ben historias, non? Entón, as historias sempre estiveron aí. Polo tanto, o libro, dunha forma ou doutra, sempre vai estar aí. Unha resposta un pouco máis concreta pode ser que, non sei se te referías ao libro electrónico, por exemplo, con isto das novas tecnoloxías, non, o que se conta, a temática, non? Bueno, eu penso que o libro que
que sempre vai ser un obxecto, non? Que nos acompañe e que xere pois esa complicidade, ese punto de encontro, non para buscar respostas, como decía Pedro, igual sí, para sentirse acompañado, tamén moito para sentirte comprendida, non? Entón, penso que iso non vai estar aí sempre dunha forma ou doutra, é perfecto, non? Como decía Miquel. Yo creo que cualquier autor en los libros tienes que poner algo de ti. Es algo que o has tenido una experiencia, o has tenido una vivencia, o has tenido algo. Entonces, intentando responder a la pregunta que haces tú. Es decir, yo lo que veo es que la literatura siempre ha ido de la mano de la actualidad. ¿Por dónde van los libros? Los libros, pues mira, el de Sara va sobre una actualidad rabiosa, que es la desaparición de una joven, las redes sociales, que incluso los libros, por un etnógrafo, digo, un antropólogo, un etnógrafo, un historiador, el buscar atrás no es para encontrar las respuestas de entonces, para responder cómo vivían ellos, no, es para intentar entender mejor cómo vivimos ahora. Es decir, nosotros siempre tenemos que buscar una conexión con nuestra propia vida y todo eso. Entonces, muchas veces las novelas nos van por eso, es decir, por intentar transmitir los autores qué sensaciones o qué vivencias les transmitieron pues una realidad que han vivido o que han percibido o que han descubierto o que han estudiado. Es decir, te ha llamado la atención una noticia sobre una desaparición y te la has chapado, te la has ido de arriba abajo y has descubierto todos los entresijos de esa realidad para intentar, aunque solamente sea, transmitir al lector todo lo que le transmitió. Entonces, ¿por dónde van las lecturas de hoy en día? Van por intentar entender este mundo que cada vez es más complejo. Es difícil entender este mundo. A nosotros mismos nos es muy difícil cada vez que nos venís con nuevas tecnologías de ADN, ellos nos vienen con las de los IPs de la informática, las geolocalizaciones. Este mundo es tan complejo que es imposible estar al día de todo. Entonces, muchas veces en esos libros lo que se trata es un poco de explicar hacia dónde va el ser humano en un mundo tan digitalizado. Por suerte, y aunque no sea, que todos pensamos que te referías al libro digital o al libro de papel, por suerte, en eso sí que los románticos tenemos la partida ganada. El libro siempre va a ser en papel. Mi hija trabaja en una librería, trabajó mucho tiempo en una librería, las estadísticas son clarísimas, mientras que cualquier otro entretenimiento sí ha tenido una evolución, sí ha tenido una evolución tecnológica brutal. En los libros la venta sigue siendo básicamente de papel, porque lo que dices tú es una obra acabada, es decir, tú escribes a mano y escribes ¿dónde? Papel. Tú escribes en ordenador y al final el ordenador no lo vendes, lo que vendes es lo imprimes y lo transmites en papel, es una obra acabada. Todo lo demás es simplemente una mejora para verlo, que al final no consigue mejorar el propio papel, que cuando te sientas y lo saboreas es mucho mejor que cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido no. Y en cuanto a eso, yo creo que va de la mano de la actualidad. Es decir, yo cualquiera de las novelas que estoy viendo ahora son novelas que me transmiten que hace 10 años no se podrían escribir, porque no tendrían la realidad, la vivencia ni la actualidad que en aquel momento no existía. Se me permites, eu creo que en toda época conviven sempre sensibilidades literarias moi diferentes, non? Están os autores e autoras que nos falan do tempo no que están esos autores, non? E como perciben, e cales son os problemas que lles interesa abordar, porque están facendo fronte a eles e lle dan unha saída literaria, non? Digamos que é unha sensibilidade pegada, secada máis á actualidade que á realidade, non? A realidade é algo como máis duradeiro, non? Entón, mentre que a actualidade, digamos, ten unha caducidade, non? Pero despois hai algo que sempre é actual e é absolutamente intemporal, non? É dicir, como pode non ser actual a morte, non? Ou o amor, os conflitos persoais, eso sempre está pasando, non? E sempre pasou. Entón, podes escribir unha novela perfectamente actual sobre un tema moi antigo e do que se estará escribindo no futuro, non? Digamos que os temas literarios non son tantos, non? O que son infinitos son o xeito de abordalos, de construílos, non? Pero en relación ao que comentou Berta sobre as tecnoloxías, digamos,
isto é como unha reflexión e despois lanzo a pregunta, non? A mí me interesa moito, non que vai ser do libro, papel ou do libro electrónico, ou do carallo, non? Sino o papel das tecnoloxías dentro da narrativa, dentro das historias. Vamos, ti colles unha novela e se cadra dentro dunhos anos, agora xa temos ese campo de cultivo, digamos, será imposible narrar nada interesante que conecte coa xente se alguén non está cun teléfono móvil na man. Digamos que, así como un individuo, un personaxe, poñendo un abrigo, ou circulando nun automóvil, ou deténdose ante un semáforo, son escenas que aparecen en moitísimas novelas, digamos, porque penetraron, sabes, esos elementos na nosa cotidianidade, perdón. É dicir, a paisaxe social, doméstica, a paisaxe universal está absolutamente infectada polas novas tecnoloxías. Entón, vai haber un personaxe que en toda a novela busque algo en Google no seu teléfono. Non? É dicir, se pode escribir unha novela ambientada no ano 2029 sin un aparato. Se pode. E será un reto fascinante, non? Pero, e se non aparece, nos falará do presente ou nos falará do futuro, que casi pode ser como unha novela apocalíptica, unha novela sin aparatos electrónicos, sin tecnoloxía, non? Eu creo que nos fala menos do pasado que do futuro devastado, non? Pensaríamos que é unha novela ambientada no 3000, onde a humanidade xa se destruiu, e entón empeza de cero, non? Bueno, isto é un rollo que estou soltando. Pero se alguén ten outro rollo mellor, que o solte. Bueno, pues sí, súper de acuerdo con lo que comentas sobre la tecnología. Molesta mucho a sobre todo los autores de novelas de thriller, de suspense, a nada además que nos documentamos con las capacidades que tiene hoy en día la policía para rastrear un teléfono, ¿no? Pues es de primero de delincuencia dejar el teléfono en casa, ¿no? Cuando se va a delinquir, pues te van a pillar. Entonces, y si sabes un poco cómo funciona hoy en día el mundo, pues es una molestia tremenda, como dices tú, que el teléfono. Yo me suelo hacer una tormenta que hace que desaparezca la cobertura, que se le rompa el teléfono, que se le acabe la batería. Suelo tirar de muchísimos trucos para dejarle sin teléfono al personaje, porque me molesta mucho. Antes de entrar, de abrir este melón, que ya está abierto, pero yo sí que hay una consideración que se me estaba quedando en el tintero sobre los tiempos actuales, más allá de los objetos o cómo permea la tecnología dentro de las tramas. Hay un aspecto de formato que sí que creo que está alterando o está cambiando en las novelas y en la prosa en general, ¿no? El tamaño de la frase, por ejemplo, lleva reduciéndose. Yo no sé dónde leí el estudio de que el tamaño de las frases lleva reduciéndose constantemente desde la novela decimonónica, y hoy en día ya la frase ya es mucho más sencilla. La cantidad de información y cómo se gestiona la información, cómo se gestiona la memoria de los lectores y las lectoras es muy diferente. Es decir, antes, en una novela de Charles Dickens, se presuponía que el lector era una persona que no tenía otra distracción, gestionaba la memoria del relato por completo, porque solo se tenía una novela en casa y entonces tú estabas centrado en esa novela y podías utilizar toda tu capacidad para almacenarla, para ir almacenando detalles, para leer. De hecho, normalmente eran lecturas orales, el que sabía leer leía para los demás. De hecho, todo el trabajo de Charles Dickens, de sus frases, de su ambientación, muchas veces casi para un actor, ¿no? Y cómo ha cambiado ahora en gente que tenemos el WhatsApp al lado, estamos leyendo antes de dormirnos, sobre todo un día terrible, tenemos, y quizá cuento con 10 minutos de vuestra atención antes de que os durmáis y os dé el libro en la cabeza, o estáis en el metro, entonces ahí tenemos que ir al capítulo corto, que hemos hablado antes, ¿no? El capítulo corto, la frase corta, gestionar los ítems del relato para que estén muy marcados en la memoria, porque tenemos lectores distraídos.
A eso me quería referir yo antes. Es todo potencial. Creo, o parece, que en determinados ambientes, no el uso de tecnología de 4 aparatos, sino la automatización, el empleo de láser, yo qué sé, la tecnología como herramienta de trabajo está evitando mucho el uso de la palabra. Eso me parece yo. Los chavales hablan la mitad y escriben mucho menos. Entonces, como el lenguaje para mí es la manera de transferir, de comunicar el pensamiento, pero hace un feedback. A menos lenguaje que utilices, es posible que el pensamiento, por así decirlo, disminuya y nos haga cambiar el relato social. Eso quiere decir, si estáis diciendo que el contar cuentos constituye un relato social que se transmite, ¿ha cambiado en algo esa transmisión con el estilo vital que estamos, bueno, con la tendencia del estilo vital de algunas zonas, no de todas? Porque las personas no escriben. Eso en la memoria, en el engrama de la memoria cerebral, va eliminando surcos. A eso me refería yo, ¿no? Bajo esa perspectiva, el enfoque literario cambia. No se entiende la pregunta. Yo te voy a contar una anécdota personal. A base de mis vivencias en los delitos cibernéticos, se me ocurrió la trama de una novela y quise emplear y empaparme del lenguaje que se utiliza en determinadas redes sociales, en determinadas cuestiones y todo eso. Tomé nota de muchísimas expresiones que me eran desconocidas, tuve que aprender todo un lenguaje mezcla de muchos idiomas y por una circunstancia del destino pues tuve que escribir la de novela histórica sobre el Camino de Santiago, la de Más allá y más arriba, que me llevó mucho tiempo, y entonces cuando retomé otra vez el proyecto, todo el lenguaje había cambiado. En cuestión de 9 meses había cambiado todo el lenguaje. Me volví a poner y ahí pues es donde descubrí cosas como, por ejemplo, lo que conté ayer en la cena, que es que ahora estoy en un proyecto de hacer unos vídeos para colgar en internet y me dicen que tienen que ser de 55 segundos porque si es de 1 minuto ya no los abren. Sí que es un tema que realmente nos está preocupando porque quizás no somos conscientes, es como las conductas sexuales de los menores de edad, porque la verdad es que es una cosa que cambia de un año a otro, cambia muy bestialmente, entonces todos los que tenemos más de 26, 27 años todavía seguiremos con nuestra costumbre de seguir leyendo y ese problema se nos plantea muy a futuro, ese problema todavía se nos plantea muy a futuro, pero tendremos que descubrir algún lenguaje que sea lo suficientemente sugerente como para mantener la atención, es decir, los chavales ahora no quieren pensamientos abstractos, quieren conclusiones inmediatas, diversiones inmediatas y todo eso, no quieren pensamientos abstractos ninguno, no es elaborar una trama que le haga pensar en qué pudo pasar y luego reflexionar algo. No, lo que quieren es una cosa. Y bueno, pues eso, yo no sé cuándo escribir esa novela. Lo que sí sé es que un día que la escriba estará obsoleta, porque ya cuando la publiquen habrá cambiado el lenguaje. A mí me preocupa un poco eso, porque es que llevo todo el rato mordiéndome la lengua. Me decía, Sara, ¿quieres decir algo? Yo, no. Bueno, sí. A ver, ahí hay algo que es un poco perverso, porque, a ver, si vamos a tener que escribir novelas ahora en función del nivel de los concursantes que van a la ruleta de la suerte, ¿vosotros veis el programa? Efectivamente alguien ha dicho, bueno, en un panel en el que está puesto todo, efectivamente, es que no lo tengo, Jorge. Voy a tirar porque... sí, claro, efectivamente. Yo entiendo que... supongo... Entiendo lo que describís, pero quiero pensar que esa percepción de que estamos perdiendo algo constantemente es algo que está ahí constantemente. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora
hablando de cómo se comunican, cómo se relacionan los chavales o las redes sociales o lo que sea. Un ejemplo sacado de la música. Ahora escuchas bueno, iba a hablar de música y de repente me viene el reggaetón a la cabeza, que no es lo mismo, pero lo mío es hacer amigos. Yo escucho todo eso, incluso escucho el mensaje que hay en esos textos, en esas canciones, y digo, algo que decía Galder antes, las relaciones entre chavales o una chica, una cría de 17 años que tiene a su novio o lo que sea, llamándole 25 veces en una hora a ver dónde está. Claro, los mensajes de esas canciones, entiendo que hemos ido para atrás una barbaridad, de acuerdo, pero luego me acuerdo de cuando mis padres entraban en mi habitación intentando gritar más alto que la música y yo estaba escuchando a Siniestro Total, a la Polla Records, a los Sex Pistols, y decían, pero ¿qué mierda estás escuchando? Vamos para atrás. Creo que esa percepción de empobrecimiento creo que es parte del pacto. Y lo que sinceramente, desde mi perspectiva, creo que sería un error es aceptar esa esclavitud de tener que escribir permanentemente en función ya no de lo que está pasando, sino de esa percepción siempre catastrófica de lo que está pasando, cuando en realidad yo lo veía más como lo que contaba antes, iba más en la línea de lo que decía Joan. El dolor es universal, el amor es universal, la manía de morirse la tiene la gente permanentemente. Puede cambiar, puedes ir adaptando un poco el código, porque claro, al dedicarte a esto también lo ves. Yo soy muy consciente de que, y de hecho estos días lo comentaba con mi editora, si detecto un capítulo de una de mis novelas, o una novela nueva, en la que ese capítulo se va más de 8 páginas, empiezo a tener sudores fríos, porque digo, esto va a llegar un momento en que esas 8 páginas son más que los 10 minutos que alguien que nos va a leer en el ínterin entre que se mete en la cama y se le cae el libro en la cabeza, lo cual es una faena, pues un libro gordos, ahí hay riesgo. Claro, entiendo que tenemos que medir eso y que también supongo que en cierto modo también afecta a la hora de escoger cómo te comunicas con el propio texto. Pero luego pensaba, sí, vale, son frases más breves, bueno, pero coged cualquier libro de Bukowski que no está escrito ayer y son mucho más breves que cualquier cosa que hayamos escrito probablemente cualquiera de nosotros. Yo creo que entiendo lo que dices, pero dejarse llevar por esa percepción supone asumir una esclavitud, en cierto modo, como creador, que no nos va a llevar a nada bueno. E increíblemente, Taín, he sido capaz de dar una respuesta que parezca seria. 2 días me ha llevado. También No ha servido para nada, pero bueno, ya que estamos en este nivel, vamos a intentar ampliar todavía, es decir, no hemos respondido las preguntas de aquí, no vamos a responder, pero vamos a ampliar el nivel de preguntas y a partir de ahora cualquiera que desee hacer una pregunta, que levante la mano y así participamos o interactuamos un poco más. Allí ya hay... Vicente, qué bien te lo vas a pasar, ¿eh? Hasta arriba. Hola. Yo tengo 2 preguntas, una para Tallón y otra para el juez de obra maestra. Tallón, creo que en el club de lectura donde participo sabemos dónde está la obra. Hicimos una encuesta en el club de lectura a ver quién acertaba dónde estaba la obra, para mandarte a ti la contestación. Ya te la mandaremos. Pero de todas formas, pensamos que está debajo del edificio de la Seguridad Social, que embargó la Seguridad Social a la empresa donde estaba la obra, que estaba la obra allí, que la empresa tuvo que cerrar por las deudas que tenía el Estado a la empresa. Era así, ¿no? ¿O eso es ficción? No. Eso es así. Vamos a ver. Esa teoría
la trabajó la Policía Judicial. Creían que los constructores del edificio de la Seguridad Social, que se iba a sentar donde antes había estado la nave industrial de la empresa que se dedicaba a custodiar las obras de arte, podía haberse encontrado el problema de qué hacer con esta escultura, ¿vale? Que nos va a molestar para construir el nuevo edificio. Entonces, nos la llevamos, ya, pero llevarse la escultura son 4 piezas de acero corte, ¿sabes? Era caro, digamos que incrementaba un presupuesto no contemplado, porque tienes que traer grúas de alto tonelaje y camiones de varios ejes, ¿no? Y después aún por encima encontrar dónde dejarla, porque no es me la llevo de aquí y la tiro en un vertedero, ¿sabes? O la lanzo al Jarama o al Manzanares. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo más barato? En general en la vida, hacer un agujero es barato. Entonces, hacen un agujero y entierran la obra. ¿Vale? Entonces, lo que hizo la Policía Judicial fue sondear el terreno con el radar. No es que detectase el acero, pero sí detectaba movimientos de tierra congruentes con las dimensiones que podía tener la escultura. Y sí, y encontraron unas dimensiones que se correspondían con la escultura. Pero, como sabes, leíste la novela, abrieron el agujero y lo que había era un depósito de gasoil, ¿no? Pero te digo una cosa, puede igualmente estar allí. Lo que pasa es que no buscaron dónde estaba. Ya. Muy bien, vale. Casi acertamos. Y ahora, como tenemos un juez en la sala, le voy a preguntar. Esa escultura costó millones, ¿no? Vale. Ahí no hay una malversación de fondos del Estado. Porque, a ver, se pagó a este señor una serie de millones por ella, a Reina Sofía. Y la escultura desaparece y aquí nadie es culpable. No hay ahí una malversación de dinero, quién tiene la culpa, quién lo tiene, porque en el libro de él, efectivamente, él narra, sí, que la directora de la Seguridad Social, el otro, aquí todo el mundo se escaquea. Y digo yo, la Fiscalía no puede actuar porque es un hecho real lo que pasa. Sí, lo que ocurre es que nosotros solo actuamos cuando hay un sospechoso, es decir, cuando las cuestiones se dirigen contra una persona. Yo tanto como un delito no lo veo. Desde luego lo que sí que hay es una infracción administrativa que es la omisión del deber de custodia, es decir, tú tienes un patrimonio que es propio, que es un patrimonio... Y digo esto por 2 cuestiones. Una, es casi imposible condenar a un político, es prácticamente imposible condenar a un político porque esto que está diciendo usted ocurre todos los días, es decir, desaparecen fondos públicos, o no digo en efectivo, me refiero a fondos en cuanto a cuestiones que desaparecen, pero no está contemplado por el hecho de que no es que sería una malversación si alguien coge ese bien y lo destina a algo que no sea el patrimonio nacional, o cuando cambiamos la cuestión. Ahí lo que hay es la absoluta apatía de una administración en donde yo sé que no me va a pasar nada, no ejerzo mis funciones con la responsabilidad que tiene que pasar y luego después no pasa nada. Entonces, al final, pues anualmente tenemos que pagar pues, indemnizaciones a edificios que hay que derribar pero que tenían una licencia ilegal, patrimonio que tenemos que comprar porque de repente aparece una subasta de columnas árabes en Sócevis y al final, ¿qué es? Pues es que a Dios gracias tenemos muchísimo patrimonio y no lo custodiamos de la manera que se debe y entonces aparecen cosas por ahí. Tanto como un delito no es una infracción administrativa, es una omisión del deber de custodia, pero no es posible encontrar un responsable y por lo tanto no va a pasar nada. Lo siento, es así de triste, pero es así. ¿Más preguntas, por favor? Si no, soltamos otra vez a Pedro que nos diga algo. Hola, ayer, Berta, comentábamos así en xeral cando se cometen asesinatos ou mortes que hai sempre como 2 versións, é dicir, vamos a decir que é moi orquestado ou vamos a decir que foi unha enaxenación, vale? Que nos enfadamos e tal. É difícil
cando ti tes que facer o teu traballo ou o inspector da Guardia Civil, cando tedes que facer esos traballos, diferenciar, cando nos están contando unha historia, dicir, isto foi un momento de ira e enaxenación mental a unha persona que probablemente o tiña moi orquestado. Estaste a referir para coñecer o autor, non? Que fai? Bueno, onte falábamos que o estudio psicolóxico guión psiquiátrico da persoa autora dun crimen para mí constituye un elemento fundamental que non sempre nos requiren. Vamos a ver. Unha vez que podemos descartar que teña unha enfermedade mental, que é un proceso diagnóstico médico que sigue unhas ítems recollidos nos libros, deso vai a maestría de saber explorar a persoa mentalmente, que a través da palabra. Para mí a palabra é moi importante. O estudio do relato, deste relato concreto, e o seu análisis devolve moita información. Primeiro, para poder descantar se é enfermedade. Se é unha enfermedade, vamos a deixar ao lado. E despois é importante saber escoitar de forma libre, que poda facer un relato o máis libre posible, o cual non sempre é fácil, porque como é culpable, entre comillas, non vai a colaborar activamente na súa exploración. Pero, bueno, con a arte de saber interrogar médicamente a persoa, sí que podemos detectar as súas motivacións e o seu correlato emocional, que é moi importante. O como e o que se di, as dúas facetas son relevantes, tanto o contenido como a maneira de deponer. O sea, a carga emocional que leva implícita esa forma de contar as cousas. Con esa serie de elementos podemos supoñer, facer e construir ese puzzle de motivacións e a carga emocional que o acompaña. A resistencia a argumentaciones en contra, a fabulación que pode haber, a mentira que pode haber. Eso con a experiencia e con unha técnica metodolóxica podese intuir, polo menos, cal é a motivación, e se ti sabes a motivación, ve se é coherente con o modo de provocar o delito, de provocar a morte, a violencia que se exerza ou non. Por exemplo, chamoume a atención onte que non o falamos, o caso que expuso José Luis acerca de o envelenamento. Hai que ser moi arriesgado para presuponer que unha persoa vai a recoller do campo unha bolsa con comida e inda por riba comela. Entón, eu se fora o seu abogado, diría, onde está a premeditación? Quen sei eu que esa persoa vai a coller a bolsa e non tirarla ao lixo, sino levala para casa e ser tan cutre de comelo. Porque iso é supoñer moito. Entonces, estaba premeditado? Como eu vou a supoñer a conduta dun terceiro que sea tan... A mí non se me ocurre coller nada do chan e comelo. Bueno, pois peor meu pos. Pero... Quero dicir, eso presupoñer moito. Se sou o abogado é o primeiro que digo, A ver, ese é un criminal que tira a caña a ver se a súa vítima cae no engaño, non? Pero entonces aí a premeditación cae un pouco, unha trama e espera que dé resultado, non? Como deu, non? Por desgracia, na realidade, non? Non ves, podemos facer así. E usted como dixou eso ali? E logo que? Que explicación me dá? Moi floxa, tirar a caña. Sí, pero foi que fixo... Pero entonces non estaba tramado, non se asegurou que fora a morrer, porque xogar con moitas posibilidades. O autor nese caso concreto, parece que está entre bambalinas, el parece que non o ves, el está desaparecido, non? O que decía aquí Mike ayer, parece que está desaparecido, pero está, ele está aí. Ele foi o que planificou todo. Ele escolle un lugar, escolle os obxetos, todo está escollido en función do coñecemento que ten da víctima. Entonces, E despois desto temos que sentar e dicir quen dos dous ten razón.
Entonces, neste caso, hai un elemento esencial que era que coñecía moi ben a víctima, que era moi confiado. Claro, E que lle gustaba o viño tinto. claro. Entonces puxo o veneno nun viño tinto. A premeditación non é un plan que teña que ser moi elaborado. O que ten que ser a premeditación é o suficiente para que unha vez que se executa, a morte seña fixa. E sabía que con estrinina o primeiro grolo morría. E non é no plan tan elaborado como fai moitas veces alguén de asinar informáticamente, pero era esa cousa. Bueno, é complicado, sí. Sí. No, o esencial era que coñecía que lle gustaba moito o viño. Claro. Claro. Construir un relato, sí, exactamente. Sí. O señor que pasou por ali pude imaginar. Algúnha pregunta máis? Ali creo que hai unha pregunta, non? Sí, algúnha pregunta máis? No, pero seguimos un poquinho máis. Non? Bueno, Temos asignatura de libros. perdón? Asignatura de libros. Ah, perdón, pois entonces permitideme que pecheo, porque xa que veño non digo nada. No, simplemente, claro, gustaríamos estar aquí, podíamos estar debatindo, charlando, falando. Isto, a verdad que supoño que os que viñestes por primeira vez, descubristes unhas xornadas maravillosas, un ambiente maravilloso, unha experiencia maravillosa. Os que temos a suerte de poder repetir, pois temos a ansia de que chegue outra vez ano que ven para poder volver a vernos as caras e seguir así. O máis maravilloso é a cantidad de público que vindes. Esperemos que tamén disfrutedes como disfrutamos nós de facer isto, de participar en isto, e de transmitir un pouco as nosas dúbidas máis que as nosas certezas, e de poder contar con unha xente como a Biblioteca de Verín, que co apoio do Concello e de todas esas empresas que onte dixen, pois se esforzan, sobre todo pagando con moitísima xenerosidade e con moitísima entrega persoal, consiguen manter adiante estas que non sabemos, eso sí que é un misterio, non sabemos se son as quintas, as sextas ou as sétimas xornadas, porque as hubo virtuais, e simplemente, pois eso, convidaros a que o ano que ven, pois poidan outra vez estar aquí e poidamos compartir outra vez unhas xornadas que para min cada vez me aportan máis como persoa e nada máis de como profesional. Dito isto, dúas cousas, simplemente, a primeira, que agora mismo xa temos aí fora asignatura de libros, é dicir, os que irades vades a pedir que os autores os firmen e non haberá ningún inconveniente, e logo despois que todos aqueles que, ademais da lectura, disfruten de outros tipo de artes, que saiban que hoxe ás 12:30 no Pub Revolver, pois Miquel, Pedro, todos os que están por aí, pois van a atentar contra todas as musas para pois eso, deleitarnos coa súa música. Atenden peticións, o sea, podemos pedirlle Islas Canarias, El preso número 9, creo que todas esas las tienen en cartera. Las tienen que cantar. Bueno, eso sí, atienden peticiones siempre y cuando el público las canta, o sea que nada más. Lo dicho, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por venir, muchas gracias a todos por vuestra participación, vuestra entrega, y nada, ahora las firmas y luego a la noche les esperamos en el Pub Revolver. Muchísimas gracias, hasta pronto.